Así vamos a comenzar con la clase. Está grabando, ¿no? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Ya. Entonces, hemos terminado ya el capítulo de tórax y mediastino, así que ya vamos a empezar otro capítulo que es el sistema óseo, que ya lo hemos más o menos ido viendo un poco con las costillas, con las clavículas y en la parte de tórax, pero ahorita vamos a profundizar un poco más. Entonces, hay que recordar que el sistema esquelético se va a dividir en dos, ¿verdad? El axial, o en algunos casos le dicen central, y el apendicular o de las extremidades. Entonces, en el axial vamos a tener lo que es el cráneo, parte de la columna, el tórax, que ya lo hemos visto, y también vamos a incluir el huesecito que está aquí en el cuello, que es el hioides. Y en el apendicular ya vendemos a tener todo lo que son tanto los miembros superiores como los miembros inferiores, incluyendo hacia la parte de las manos y los pies. Aquí más o menos, para que sepan, el cráneo, en la cabeza tenemos 22 huesos, el oído tenemos 6, la columna vertebral 26 huesos, contando desde la lumbar hasta la sacra. En el tórax tenemos 25, o sea, las 24 clavículas, las 24, perdón, costillas con el esternón, el hioides, que es uno solo. En el caso del miembro superior tenemos 64 y en el miembro inferior tenemos 62 huesos. Entonces, ¿qué vamos a ver a la radiografía cuando tengamos el hueso? Acuérdense que el hueso básicamente tiene tres partes principales. La primera vendrían a ser las epífisis, tanto si es en la parte de arriba, proximal, que aquí no se ve. Bueno, acá podríamos decir que es la epífisis proximal de la tibia o en el caso de la parte distal del fémur, ¿verdad? Hay algunos casos que también esta zona que es entre la epífisis y la diáfisis, que es la parte media, a esa parte se le va a decir como la metáfisis, ya sea proximal o sea distal. Y como les he dicho, la parte media, que vendría a ser la diáfisis, va a tener la parte que es la cortical, que es la parte que está hacia afuera, y el canal medular, que está hacia adentro, ¿verdad? Y tenemos algunas consideraciones importantes, que es el cartílago de crecimiento en los niños. Como ven acá, ¿ve mi mouse? Sí, sí Sí. se ve. El cartílago de crecimiento obviamente solo lo vamos a ver en los niños, ¿no? Se va a ir desarrollando conforme la edad y llega a una cierta edad, aproximadamente desaparece en los hombres hacia los 22, así aproximadamente, ¿no? Y en las mujeres va desapareciendo antes, ¿no? Hacia los 19 años por ahí. El cartílago articular, que lo vamos a ver mejor en, por ejemplo, en lo que es la resonancia, y el periósteo, que va a ser en sí la capita que va a cubrir toda la parte del hueso. O sea, el periósteo se va a ver tanto epífisis como diáfisis y metáfisis. Acuérdense que así como en el tórax habíamos tenido incidencias postero-anterior, antero-posterior, lateral, igual en las radiografías de lo que son los miembros también, dependiendo del estudio que queramos hacer, podemos pedir igual una postero-anterior o frontal, que también les dicen, oblicuas, laterales, pero hay algunas incidencias que son especiales, que las vamos a ir aprendiendo poco a poco, que son para descartar ciertas patologías, como por ejemplo la mortaja en el tobillo, el Cadwell en el cráneo, entre muchas otras. O sea, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, entonces vamos a ver que otro marcador en los huesos es la densidad, ¿verdad? Esta vendría a ser una radiografía normal de pelvis para que ustedes tengan una idea de cómo es la densidad normal de los huesos. El hueso no es muy radiopaco ni tampoco es muy radiolúcido, sino tiene que ser un intermedio, ¿verdad? Que eso me va a indicar la normalidad. Y en base a esto yo puedo decir que cuando la densidad de esta masa ósea esté disminuida, yo le voy a decir que es una osteoporosis. Entonces lo que yo voy a ver es una densidad, miren, disminuida, se ve clarito, ¿verdad? En algunos casos la cortical también va a estar mucho más delgadita, las trabéculas van a estar disminuidas y también se van a ver más delgadas. Aquí se ven la parte de las trabéculas, muy bien. Y también tengo otro término que es osteomalacia, que es cuando falta suficiente calcio para lo que es la formación del material osteoide que me va a dar finalmente el hueso. Entonces, es un poco similar a la osteoporosis,
También voy a ver pérdida de la densidad, pero aquí lo que me caracteriza es que a diferencia de la osteoporosis, acá como justamente falta calcio, el hueso va a estar muy blando. Entonces, como el hueso está blando, tienden a hacer fracturas. Entonces, por ejemplo, acá yo veo que acá hay una línea de fractura, ¿verdad? Y también justamente como son muy blandos, como son suaves, en algunos casos pueden incurvarse. También igual puedo ver que las trabéculas no se vayan a ver tan bien. Voy a ver una pobre diferenciación córtico-medular, o sea, entre la parte externa y la parte interna. Las metáfisis a veces se pueden como que separar hacia la parte lateral y las epífisis también igual se pueden ensanchar. Luego tenemos el otro término que es osteopenia, que igual va a ser la disminución de la densidad del material óseo. Y aquí generalmente esto se da por un mecanismo de osteólisis, o sea, porque va a haber una destrucción y una resorción ósea. Y por eso es que los huesos yo los voy a ver más radiolúcidos, ¿verdad? O sea, más negros. Y el otro término que ya se va al otro extremo, porque es totalmente contrario a lo que yo he dicho de estas tres anteriores, es la osteopetrosis, que se le conoce también como el hueso de mármol, porque el hueso yo lo voy a ver blanco como si fuera el mármol, ¿no? El material ese que usan para construir mesas, tablas, lo que sea. Y es, pero no le voy a decir blanco, le voy a decir que es un hueso esclerótico o radioopaco, que generalmente están un poco más engrosados, pero eso no quiere decir que porque estén más radiopacos quiere decir que sean fuertes. No, o sea, esos huesos igual van a ser débiles, igual se pueden fracturar. Y eso es el mecanismo que se da justamente en la osteopetrosis es porque hay una osteoesclerosis. O sea, voy a ver huesos radiopacos porque hay un aumento de la densidad ósea, a diferencia de la osteopenia, a diferencia de la osteoporosis. ¿Ok? Eso es todo lo contrario. Luego vamos a ver lo que es la edad ósea. Esta, en verdad, eso se va a usar de acuerdo a métodos. O sea, hay tablitas que ustedes les dan, así como esta de acá, ¿no? Que me dice, cuando uno es recién nacido, más o menos los huesos se van a ver así. Incluso ni siquiera voy a ver los huesos del carpo, ¿no? Cuando tenga 3 meses van a ir saliendo recién los dos primeros. A los 6 meses recién ya las falanges están alargando un poco más y así con cada uno de los meses voy a tener una guía, por así decirlo, y entonces viendo mi cuadro yo voy a poder comparar con mi radiografía. Entonces voy a decir, ok, esta radiografía, mira, aproximadamente yo ya veo que tiene todos los huesos del carpo, más o menos podría decir que podría ser entre unos 12 años, ¿ok? Pero eso es la edad ósea. Una cosa es decir edad ósea y otra cosa es la edad normal, ¿verdad? Porque una persona puede tener, no sé, 15 años, pero si yo le tomo una radiografía, puede ser de 8. Entonces acá hay un problema. Y más o menos aquí en esta radiografía me muestra en qué orden van a salir los huesitos de la mano, ¿no? Porque la mano es la más sensible para especificarme la edad ósea, por si acaso. Y eso también, la edad depende tanto si es masculino como femenino, porque van a ser también un poquito diferentes. Y acuérdense que el cartílago de crecimiento, que ya lo hemos dicho, va a terminar su crecimiento a una edad diferente en el hombre que en la mujer. Entonces, por eso es que los dos tienen tablas diferentes. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ver primero que primero me sale el grande, luego el gachoso y así parte del cúbito, luego me van a ir saliendo así de acuerdo al orden que se va presentando, ¿no? Por eso dice uno, 2, 3, luego parte de la falange del tercer dedo, luego el segundo dedo y así sucesivamente. Luego, cuando yo también veo las radiografías del sistema óseo, también tengo que ver cómo está el hueso, ¿verdad? Aquí vamos a tener, por ejemplo, algunas manifestaciones que a veces podemos encontrar, como son los osteofitos, que son esta parte de acá, que es como ese callito, o algunos le dicen el pico del oro, pero ustedes no van a decir pico del oro, ¿no? ¿Verdad? Eso lo dice el paciente. Ustedes ya van a decir, un osteofito, que puede salir en verdad en cualquier parte, en el talón, puede salir en la rodilla, puede salir en el codo, en muchas partes. Luego también voy a ver lo que es la exocitosis, que es una salida del hueso fuera de su eje normal. Y también tenemos lo que son las anquilosis, que
Generalmente eso se deben ya a enfermedades, por ejemplo, reumáticas o espondilitis anquilosante, que voy a ver como una destrucción del hueso. Lo otro que tengo que valorar también es el eje, ¿verdad? Es importante siempre decir, nosotros sabemos en posición anatómica hay que recordar cómo es que están los huesos y en base a eso ya nosotros podemos decir, por ejemplo, si es que hay una desviación a predominio cubital o radial, por ejemplo, de la mano, o de repente si es que algún hueso se sale, o sea, una luxación también es muy importante porque las luxaciones también son bastante frecuentes en cualquier parte del cuerpo. Y en el caso de la columna, en las radiografías anteriores, vamos a llamar lo que es la escoliosis, ¿verdad? Que va a ser la curvatura de la columna anormal. En cambio, si yo tuviera la radiografía lateral de la columna, yo no le puedo decir que es una escoliosis, sino voy a decir, por ejemplo, un aumento de la lordosis fisiológica o un aumento de la cifosis fisiológica. Así se describe. Y bueno, aquí más o menos unas fotitos para que ustedes puedan repasar un poco de la anatomía de cada una de las articulaciones más importantes que vamos a ver. Acuérdense que, como hemos dicho, generalmente vamos a pedir en dos incidencias, tanto la posterior anterior o, por ejemplo, podemos pedir en el caso del hombro un axial para ver, por ejemplo, si es que en la posterior anterior yo estoy sospechando de una luxación, en la axial me lo va a confirmar, ¿no? Yo voy a ver si es que verdaderamente la cabeza del húmero se desplaza anterior o posterior. Acá también un poco más de lo que es la anatomía del codo. También es importante que recuerden las estructuras más importantes, el olecrano, la tróclea, que acuérdense que la tróclea siempre está hacia la parte del medio y la epitróclea hacia el epicóndilo hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia la parte lateral. Igual en la lateral también es importante porque si yo de repente tengo dolor, viene un paciente con una deformidad en el codo, le tomo la radiografía anterior-posterior y no veo nada, entonces yo le pido la lateral y acá, por ejemplo, me puede decir si es que tengo una luxación o no. Entonces siempre por eso es importante pedir las, las dos incidencias. Acá también tenemos otra radiografía de las manos. Eso ya es para que ustedes lo vean con más calma porque no es mi intención leerles radio, cúbito, escafoides, semilunar, porque ustedes también lo pueden hacer con más calma para que también puedan recordar un poco de la anatomía, ¿verdad? Las otras articulaciones que tenemos en el caso de la cadera o de la pelvis, vamos a ver, por ejemplo, hoy día en algunas enfermedades congénitas, cómo van a venir a deformándose. En el caso de la pelvis, sí, casi siempre se pide solamente la frontal. Es muy rara vez que se pida una radiografía lateral, pero en algunos casos se pide. Pero en general solamente es en una incidencia. En el caso de la rodilla, igual, ¿no? O sea, ver el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, etcétera. Y finalmente el pie, ¿no? Ver los huesos del tarso, acordarse siempre que el calcáneo se articula con el cuboides y el navicular con el talo. Y también se puede pedir de lateral, por ejemplo, si yo sospecho de, por ejemplo, alguna fractura que no se ve en la frontal, de repente yo la puedo ver en lateral, me puede decir, ah, sí, la fractura es anterior, la fractura es posterior. Y tenemos otra incidencia especial que es la mortaja, que es especialmente para ver la parte de la articulación eh, tibio-astragalina peronea, ¿ok? Pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Eso solamente es una referencia para que ustedes se puedan ubicar y puedan recordar un poco de la anatomía. Luego tenemos lo que es la columna. Acuérdense que la columna tenemos cuatro partes, la cervical, la dorsal, la lumbar y la sacra. Generalmente, en el caso de la cervical, vamos a ver incluso parte de la parte distal del cráneo, también vamos a poder ver parte de los tejidos blandos y tanto en la tomografía, ya sea, perdón, en la resonancia, ya sea en T1 o en T2, también ver las diferencias, ¿no? Acuérdense que en la resonancia, en el T2, el líquido me va a pintar de blanco, generalmente. Entonces, por ejemplo, yo veo acá y veo el líquido cefalorraquídeo está blanquito, ¿verdad? En cambio, a diferencia del T1, que no, yo lo voy a ver hipointenso. Y miren, también vamos a ver que, por ejemplo, en el T2, los tejidos blandos también pintan mejor, ¿verdad? Se ve más clarito el tejido subcutáneo, parte de los músculos erectores de la columna, entre otros.
Eso es lo que les decía, ¿no? Acuérdense que en la columna, viéndola de corte lateral o sagital, la columna tiene dos curvaturas normales, ¿no? Las lordosis y la sifosis. Por eso que comenzando de arriba tenemos la lordosis cervical, luego la sifosis dorsal, luego otra vez la lordosis lumbar y finalmente la sifosis sacra. Entonces también es importante que se recuerden de eso. Y aquí se ve incluso mucho más claro cómo es que el canal del líquido está pintado de blanco en T2, en cambio en T1 está negro, ¿verdad? Para que ustedes también lo tomen en cuenta. Y la otra parte que también vamos a ver dentro de los huesos son las articulaciones. Acuérdense que la articulación es todo el conjunto de estructuras que va a unir dos huesos, ¿no? Y va a incluir los mismos huesos que están articulando, como la cápsula, el ligamento, los meniscos, todo lo que se puede encontrar en una articulación y dependiendo de qué articulación estemos hablando, ¿verdad? Entonces, para recordar un poco, estas se pueden dividir de acuerdo a su movimiento, sin artrosis, cuando no hay prácticamente nada de movimiento, por ejemplo, en las suturas del cráneo, no debería haber movimiento normalmente, ¿verdad? Las anfiartrosis, que hay un rango moderado de movimiento, como por ejemplo la columna. La columna sí puede hacer movimientos de hiperextensión o hiperflexión, pero hasta cierto grado, ¿verdad? Y las diartrosis, que esas sí van a tener un movimiento completo, como por ejemplo la cadera, el hombro. Esas vendrían a ser diartrosis. Luego tenemos, según sus componentes, en el caso de la fibrosa, van a ser fibras de colágeno. Estas no van a tener cavidades sinoviales y, por ejemplo, aquí podemos ver lo que son, igual así como la sinartrosis, estas se relacionan bastante, las suturas del cráneo. Luego tenemos las cartilaginosas, que van a estar, como su nombre lo dice, compuestas de cartílago. Estas tampoco tienen cavidad sinovial. Y, por ejemplo, aquí podemos ver la articulación tibio-peronea distal. Y en el caso de las sinoviales, que se conectan bastante con las diartrósicas, acá lo que van a hacer es que van a estar compuestas prácticamente de tejido conectivo. En este caso sí tienen cavidad sinovial y también tienen cápsula articular, como por ejemplo el hombro, la cadera, entre otras. Entonces aquí un poco más de los componentes de la articulación. Vamos a tener uno, lo que es la cápsula, que vendría a ser esta de acá, ¿verdad? Esta de acá de morado, que va a ser un tejido un conjunto de tejido fibroso que va a unir el contorno de ciertas superficies articulares. Por ejemplo, acá me está uniendo tanto el fémur, eh, en la parte del fémur con la parte de la tibia, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el cartílago, que también es otro tipo de tejido que va a cubrir la superficie del hueso de la articulación y esos cartílagos, que van a ser estos de acá, van a reducir la fricción y son más o menos, la composición es parecida al óseo, pero no llega a ser tejido óseo. Y también importante que esas no reciben irrigación, son avasculares. Luego tenemos los ligamentos que van a unir dos huesos, ¿verdad? Va a ser tejido conectivo elástico, van a ser resistentes porque justamente me van a dar estabilidad a la articulación y me la van a sostener. Entonces, en el caso acá, por ejemplo, tendríamos los ligamentos colaterales de la rodilla, ¿verdad? Luego tenemos las bursas, que van a ser espacios con líquidos sinoviales y que lo que me van a hacer es amortiguar y deslizar. Y como están amortiguándome, también van a reducir la fricción. Normalmente las bursas no deberían verse en ninguna prueba de imágenes o si es que se ven, debería ser algo mínimo. Luego tenemos los meniscos, que esos son en el caso de las rodillas, que tenemos dos, tanto el menisco medial como el menisco lateral, que van a ubicarse en la tibia, que van a ser fibrocartílagos, y lo que me van a hacer justamente es amortiguar el roce del fémur con la tibia. Y finalmente tenemos a los tendones, que va a ser un conjunto de tejido conectivo que va a unir un hueso con un músculo, a diferencia del ligamento que me va a estar uniendo dos huesos, ¿verdad? Eso es lo que me diferencia el ligamento del tendón. Esos también van a controlar los movimientos y me van a transmitir la fuerza de contracción muscular. Por ejemplo, acá tendríamos el tendón, por ejemplo, rotuliano, si es que me estuviera uniendo el cuádriceps con la tibia, ¿verdad?
Y aquí más o menos para que vean algunas partes de esa articulación. Entonces, comenzando desde arriba hacia abajo, tenemos piel, tejido subcutáneo. Aquí ya vemos la parte del músculo deltoides. Esta es una ecografía de hombro, por si acaso. Entonces vemos el músculo deltoides. Aquí estoy viendo la bolsa subacromial, que como se ve, una raya anecoica mínima, casi imperceptible, porque así debería verse. Así las bolsas es como se tienen que ver. No se tienen que ver ensanchadas o no se tiene que ver un montón de líquido negro. Eh, veo el supraespinoso, veo el cartílago y ya veo el hueso, ¿no? Que es la cabeza del húmero con su troquíter y si lo corriera más allá también podría ver el troquín, ¿verdad? Y en la resonancia igual, yo veo lo que es piel, subcutáneo, aquí estoy viendo parte de la clavícula con el acromion, aquí estoy viendo parte del supraespinoso, pero el su tendón, y vemos cómo se sigue con su parte muscular, parte del labrum, la cabeza humeral, el deltoides, que sería este de acá. Esa imagen es como si yo, esta de acá es como si yo la echara, ¿verdad? Esa es la misma imagen que estoy viendo aquí y aquí, y la glenoides. Entonces, ¿cuáles son los métodos de estudio que vamos a utilizar para ver el sistema óseo? En primer lugar, tenemos la radiografía, ¿verdad? Va a ser generalmente el primer método de estudio en la mayoría de exámenes, no en todos, pero sí en muchos de ellos. Lo que me va a, a ser útil es para ver si es que hay fracturas, algún tipo de tumor óseo, ver en el caso de traumatismos, infecciones, como por ejemplo la periostitis, es ver si hay deformaciones, por ejemplo en la artritis u otras alteraciones morfológicas. ¿Qué ventajas tiene? Es barato, se obtiene en un tiempo bastante rápido, lo vemos en muchos sitios. Hemos dicho que es el primer examen para diferentes estructuras, es un método no invasivo, pero la desventaja es que recuerden que esto utiliza radiación ionizante, entonces no lo puedo utilizar en embarazadas, no lo puedo de repente utilizar en niños en algunos casos, y también que no me ve muy bien los tejidos blandos. Luego tengo lo que es la resonancia magnética, que también es otro estudio que también va a ser bastante sensible para ver lo que son tejidos blandos, o sea, para ver lo que es músculo, ligamentos, meniscos, tendones, entre otros. Las ventajas es que también no es invasiva. Acuérdense que la resonancia no usa radiación ionizante. Como justamente es un examen más amplio, me puede dar diferentes cortes, entonces yo puedo ver distintas estructuras porque no está limitado a un solo sitio y eso lo puede ver en diferentes planos y también en diferentes, en T1 y en T2, ¿verdad? Las desventajas es que es un examen obviamente costoso, en algunos casos sí requiere 30 aproximadamente minutos. No todos los centros lo tienen o no todas las personas pueden acceder a ese tipo de exámenes. Y acuérdense que las personas que, por ejemplo, tienen marcapasos, stent, todo lo que sea metal, me puede generar un artefacto en la imagen. Generalmente en T1 yo lo utilizo para evaluar lo que son tendones, ligamentos, meniscos, T2 todo lo que son cartílagos articulares y, por ejemplo, líquidos. La densidad protónica en saturación grasa también puedo utilizar para que se vean lesiones, pero en todas los tipos de exámenes, a estas estructuras yo las tengo que ver hipointensas, acuérdense, y obviamente homogéneas. O sea, eso está, creo que un poquito de más decir, pero homogéneas siempre, ¿no? Luego la ecografía. La ecografía también es un método muy bueno para lo que es las partes blandas. Me puede decir si es que hay inflamación del tendón, de la bursa, del ligamento. Si es que, por ejemplo, hay líquido, yo puedo ver, por ejemplo, en la parte poplitea si es que hay un quiste de Baker o un ganglión en la parte de la muñeca, en cualquiera de esas partes. También, por ejemplo, para ver lo que es la luxación congénica de caderas, también me va a servir en los niños. Es el método de elección. Y también me sirve para hacer para hacer procedimientos ecográficos. Por ejemplo, puedo hacer infiltraciones, puedo hacer biopsias, entre otros. Entonces, en las ventajas, hemos dicho, ¿no? Es muy bueno para las partes blandas. Generalmente, también es muy bueno para las partes pequeñas. Por ejemplo, si yo tuviera una fractura muy pequeña que de repente a la radiografía no se puede ver, por ejemplo, en alguna de las falanges, y incluso en algunos exámenes no se puede ver ni siquiera en la resonancia o en la tomografía, a veces en la ecografía se puede ver. Entonces, eso es lo bueno
sea más localizado. Es un método inocuo porque no usa radiación ionizante, es relativamente barato en comparación a la resonancia y la tomografía, es rápido, las imágenes se obtienen en tiempo real. Yo le puedo decir, mueve tu brazo, levántalo, súbelo, y también eso me permite evaluar y no es invasivo. Y en las desventajas, obviamente es operador dependiente, ¿no? Si de repente es un ecografista que no está muy entrenado, de repente no me va a dar el diagnóstico que yo quiero. Y el paciente igual, los pacientes, por ejemplo, obesos, a veces me pueden generar un artefacto por la grasa, o de repente los niños que a veces son muy inquietos, tampoco no les gusta examinarse, entonces obviamente eso también es una limitación. Y también que pues no me atraviesa aire ni hueso. O sea, si bien es cierto, yo puedo ver la parte más superficial del hueso, pero yo, por ejemplo, no voy a poder ver la parte del canal medular. Es un poco difícil verlo, ¿verdad? Sobre todo en los huesos más grandes. De repente en los falanges sí podría ver, pero en los huesos grandes no los vería. En el caso de los tendones y ligamentos, siempre se ven hiperecogénicos, o sea, se ven brillantes. El cartílago se ve hipoecogénico, o sea, se ve más oscuro. Y los meniscos también se ven hiperecogénicos. Y todos siempre deben verse homogéneos. En el caso de la tomografía, me va a servir para planificación y estadiaje, que ya lo hemos visto también en la primera clase. Aquí generalmente yo puedo utilizar el contraste básicamente para lo que son neoplasias, infecciones, y también me puede dar buenas imágenes para trauma de tejidos blandos. En las desventajas es que tiene mayor sensibilidad ósea que la radiografía. Por ejemplo, yo si quisiera ver de repente una fractura comminuta que a la radiografía no se ve, yo pido una tomografía y sí la puedo ver. También me da mejor diferenciación de la cortical, de las trabéculas, si es que hay alguna calcificación. También me puede dar una mejor visualización simétrica con los cortes que se van haciendo con las computadoras. Me va a poder eliminar las superposiciones. También puedo hacer reconstrucciones, que también es bastante útil en diferentes casos. También es buena para los tejidos blandos y es un método no invasivo. Dentro de las desventajas es que obviamente utiliza radiación ionizante, entonces yo no lo puedo indicar en embarazadas, ¿verdad? El costo también puede ser costoso en comparación a la radiografía o la ecografía. No en todos los centros lo tienen o no en todos lados hay un tomógrafo. Igual que la resonancia me puede dar artefacto por metales y el contraste, ¿verdad? Acuérdense que personas con retina muy elevada, con insuficiencia renal, no puedo utilizar esta tomografía cuando uso un contraste. Luego tenemos lo que es la radiografía intervencionista, que revisando su clase que les había pasado, me sirve para diferentes tipos de exámenes, tanto diagnósticos como terapéuticos. Me puede, por ejemplo, servir para punción articulares, para aspiración, por ejemplo, de quistes complicados, para hacer algunas biopsias más delicadas, para hacer, por ejemplo, bloqueos nerviosos, ortografías en la parte de la rodilla, para hacer inyección en las facetas articulares de la columna y muchos otros procedimientos. Entonces, en las ventajas es que justamente como yo estoy viendo con la imagen, va a ser mucho más preciso y puedo hacer el control hacia dónde yo quiero ingresar. También, como puedo, por ejemplo, ingresar, digamos, catéteres, lo puedo llevar y esos se pueden ir a distancia. Entonces, eso también es bastante útil. El efecto local es bastante bueno y se puede repetir. Dentro de las desventajas es que también si utiliza contraste, ya sabemos en qué casos no podemos utilizarlo y obviamente pueden haber ciertos efectos adversos como equimosis, de repente hematomas, de repente si es que de casualidad desplace un trombo, entre otros, ¿no? Y finalmente la medicina nuclear, que va a ser el examen metabólico y funcional por excelencia para lo que son tumores, infecciones, en el caso de artritis, otras enfermedades metabólicas óseas y también en algunos casos se puede pedir para fracturas, pero es muy raro. Generalmente para estas cuatro primeras. Entonces, ventajas hemos dicho, ¿no? Que es un estudio bastante funcional y molecular y me da a ver cómo está el metabolismo del hueso. De las desventajas, obviamente que son imágenes que no son buenas para ver la parte anatómica. No en todos los sitios podemos encontrar gamografías, PET scans, entre otros, y que también utilizan contraste en muchos de ellos. Entonces, ya sabemos en qué casos no utilizar. Ya para terminar, vamos a hablar de las alteraciones congénitas, que solamente vamos a hablar de tres. En el primero vamos a ver lo que es la acondroplasia, que seguramente que todos en algún momento hemos visto a una persona con acondroplasia porque es algo
relativamente frecuente. Es un trastorno genético que lo que me va a dar es una persona con enanismo, ¿verdad? Antes le decían a los enanitos, esas personas de forma coloquial. Esta es una de las enfermedades esqueléticas más comunes y, por ejemplo, vamos a dividirla según el sitio al que estamos estudiando. En el caso del cráneo, vamos a ver que la bóveda está relativamente grande y en cambio la base va a ser pequeña. Vamos a ver esta reproducción mediofacial, o sea que va a haber esta protuberancia frontal y al contrario, el puente nasal va a estar deprimido. También, por ejemplo, podemos ver lo que es el agujero magno estrecho. En algunos casos podemos ver que la parte del canal cervical se puede torcer. También se puede ver una cisterna supracelular más aumentada. El seno recto también puede estar verticalizado. En algunos casos podemos ver hidrocefalias comunicantes. Y también es frecuente encontrar la fontanela anterior agrandada, porque acuérdense que las fontanelas generalmente, en el caso del anterior, esta se tiene que estar cerrando a los cuantos meses, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, creo que son como a los 3 meses, 4 meses. Pero en el caso de la condroplasia sí puede persistir incluso hasta los 6 años, 5 o 6 años. En el caso de la columna, lo que puedo ver es un escaloping vertebral posterior. También puede disminuir el espacio entre los pedículos y patognomónicos va a hacer que sea a predominio de L5 y S1. Esto sí va a ser prácticamente patognomónico, por si acaso. También puedo ver la jiba, bastante característica, ¿no? Que va a ser este aumento de la cifosis en la parte eh, ya casi lumbar, prácticamente, no tanto torácica, sino más lumbar. También puede ser, en algunos casos, las vértebras pueden ser medias hipoplásicas, como por ejemplo acá no sé si se lo pueden ver, que van a tener una forma de bala. También podemos ver estenosis del canal del pedículo, puedo ver un engrosamiento de las láminas vertebrales y en algunos casos los discos intervertebrales también pueden estar aumentados de tamaño. Por ejemplo, acá estamos viendo también una escoliosis bastante prominente, ¿verdad? En el caso del tórax y de la pelvis, vamos a ver que, por ejemplo, las costillas anteriores están más ensanchadas, ¿verdad? También las costillas, en el caso de las radiografías anteroposteriores, también van a estar estrechadas. En el caso, por ejemplo, del acetábulo, el ángulo va a estar disminuido y justamente vamos a ver cómo está horizontalizado, ¿verdad? Esto no debería ser así normalmente, va a estar plano totalmente. En el caso de las alas ilíacas, van a ser casi como unos cuadraditos y se les dice como orejas de Mickey Mouse, parecen, ¿no? Las orejitas de Mickey Mouse. También en algunos casos podemos ver unas pelvis que tienen forma de tridente porque el acetábulo va a estar de esa característica. En el caso del inlet, que vendría a ser todo este agujero que es la parte de entrada de la pelvis, va a tener como si fuera una copa de champán, ¿verdad? Esta vendría a ser la parte de la copa y hacia acá abajo vendría a ser la parte donde se sostiene. Y también puedo ver que las muescas sacroiliacas están más cortas. En el caso de las extremidades, voy a ver, por ejemplo, un ensanchamiento de la metáfisis, que a veces me puede dar este hueso que se le dice en trompeta. Vamos a ver cómo están ensanchados hacia la parte lateral, ¿verdad? También puedo ver un acortamiento del fémur, de los huesos largos, tanto del fémur como del húmero, y que es característico es que se le dice rizomélico. Por eso es que se dice que son enanismos rizomélicos. Por eso viene esa palabra. El peroné va a estar largo. Miren, prácticamente el peroné normalmente debería llegar más o menos hasta esta altura. En este caso vamos a ver cómo está igual a la meseta de la tibia, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en las manos vamos a ver estas manos de tridente porque son manos cortitas, pero son gorditas con los dedos. También podemos ver el signo de chevron, que es parte de la fisis, que está como una V, pero invertida. Y sobre todo también lo podemos ver en la parte del fémur distal, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en la tibia, en el radio, etcétera. Y lo que hemos dicho, ¿no? Como justamente es una mano corta, tanto en los metacarpos, en el caso del pie, el metatarso también, las falanges pueden estar cortas y en algunos casos pueden ser prácticamente del mismo tamaño. Ok, el segundo trastorno es la osteogénesis imperfecta. Ese también va a ser una anomalía genética, va a ser congénita y se va a dar por una producción anormal del colágeno tipo 1, que es el que vamos a encontrar principalmente en lo que es el hueso y el tejido conectivo.
Incluso creo que, no sé si han visto Grey's Anatomy, pero creo que, bueno, sin spoilers, pero una de las doctoras, justamente su bebito tenía osteogénesis imperfecta y efectivamente el bebito no sobrevivió porque estos niños tienen muy mal pronóstico, porque vamos a ver todas las deformidades que tienen. Esos no, si es que nacen, no duran mucho, la verdad. Es bastante trágico. Entonces, en general, esos niños van a tener osteoporosis, o sea, pérdida de la densidad ósea, van a tener huesos frágiles, o sea, van a tender a hacer fracturas, tienen la esclerótica azul y generalmente tienen trastornos auditivos. En cuanto a la cabeza, el cuello y columna, vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver una invaginación basilar, que es parte de el diente del C2 se va a meter hacia parte del canal medular. También vamos a tener como los huesos en gusano, que vendrían a ser estos de acá, que solamente casi los vamos a ver en la osteogénesis. También puedo ver cifoescoliosis, puedo ver en algunos casos fracturas vertebrales porque hemos dicho que estos, los huesos son frágiles. Entonces, como son frágiles, cada uno superpone y pueden, por compresión, se pueden fracturar. También podemos ver, en el caso de la columna, vértebras en forma de pescado y osteoesclerosis. En el caso del tórax y de la pelvis, vamos a ver el pectus excavatum, que se acuerdan que lo veíamos mejor en frontal, o el carinatum, ¿no? Que el excavatum tenía la prominencia más hacia la parte superior y el carinatum más hacia la parte inferior, si se acuerdan un poquito de la clase de mediastino. También vamos a ver esas costillas como si fueran en acordeón, ¿verdad? Miren cómo están, tuvieran forma de S, van a estar también más adelgazadas. También puedo tener lo que es protrusión acetabular y esto vendría a ser lo que es la coxa vara, que es un aumento del ángulo del fémur. Normalmente no debería verse así, ¿verdad? El fémur debería ser más recto, más o menos por acá debería estar. En cambio, en este caso, miren este ángulo totalmente obtuso. Y en general, pues lo que ya hemos dicho, ¿no? Vamos a ver osteoporosis, vamos a ver bastante deformidad de los huesos. Generalmente van a estar incurvados. La cortical también, miren, va a estar bastante adelgazada. En algunos casos incluso podemos ver como estos callitos, que generalmente se deben a fracturas que ya han pasado. Vamos a ver varias áreas radiolúcidas, festoneadas, con márgenes escleróticos y estas que vendrían a ser estas de acá. Todas estas áreas escleróticas, ¿verdad? Que ya hemos dicho que se ven de esta forma. Y estas líneas que son características cuando han estado en tratamiento con bifosfonatos, que se les conoce como las líneas de cebra o rayas de cebra, que son también estas rayas escleróticas, sobre todo predominio de los huesos largos, el fémur, la tibia, el radio, etcétera. Y en algunos casos, como hemos dicho que estos huesos son bastante frágiles y hacen fracturas, en algunos casos no llegan a consolidar bien, entonces me va a dar pseudoartrosis. Ok, y ya para terminar, vamos a ver la mucopolisacaridosis, que también es otro trastorno que se debe a un déficit de las hidrolasas lisosomales, que son enzimas que me van a degradar los mucopolisacáridos. Entonces, ese tipo de enfermedades se clasifica en diferentes síndromes. Los más característicos es el 1 o el Harler, que le llaman, y el 4 o Monbiot. Entonces, estos dos, que son los más frecuentes, tienen características especiales radiográficas, pero yo he tratado de resumírselos como manera general de los que podemos encontrar en los dos. En el caso del cráneo, podemos ver un cráneo agrandado o en algunos casos con esa deformidad que se le conoce como dolicocefalia. También, por ejemplo, en la silla turca vamos a tener como si fuera esta forma de J, ¿verdad? También puede haber engrosamiento de la cortical. En general, la cara eh, puede presentar anomalías. En el caso de las celdillas mastoideas, puede ser que no estén totalmente neumatizadas, igual de los senos paranasales. Por ejemplo, vamos a ver que el ángulo mandibular está obtuso y va a estar prognatismo, o sea, va a ser una mandíbula bastante grande, bastante prominente. Y los dientes también pueden estar separados. En el caso del tórax y la pelvis, las costillas van a tener forma de remo o de paleta, que van a estar de más anchas hacia la parte anterior y hacia la parte posterior van a estar más adelgazadas. También las clavículas van a ser cortas y vamos a ver cómo están totalmente engrosadas, ¿verdad?
Las clavículas generalmente, acuérdense que forma de S itálica delgadita. En este caso no van a estar más en... también vamos a ver que las alas del ilíaco van a ser más redondos en estos casos. También vamos a ver adelgazamiento inferior del ilion. En algunos casos podemos ver displasia de cadera, que va a hacer que el fémur va a estar totalmente salido. Por ejemplo, acá vemos una displasia de cadera. También vamos a ver un acetábulo hipoplásico, ¿no? Por ejemplo, acá no estoy viendo que le esté formando el ángulo para articularse con la cabeza del fémur, ¿verdad? Eso es totalmente hipoplásico. Igual acá más o menos está hipoplásico. Acá también se nota bastante la hipoplasia del acetábulo. También la epífisis proximal del fémur puede estar subdesarrollada y también vamos a ver lo que es la coxa valga. En el caso de la columna y extremidades, voy a tener una inestabilidad con T1 y C2. Puede haber estenosis y cierta compresión en la médula, y eso también me puede dar signos, ¿verdad? Puede ser que el niño tenga dolor de cabeza por justamente esa compresión. También me puede dar la jiba toracolumbar, acuérdense. Las vértebras pueden estar un poco mal formadas. En el caso de las epífisis, en algunos casos pueden estar hipoplásicas. El cuello del fémur también generalmente es más largo y es estrecho. También voy a ver lo que es el genu valgum, la parte de las rodillas. Puedo ver en el caso del cúbito y el radio distal una deformidad como en B, que va a estar también hipoplástico. En el caso de las manos, el carpo y también del pie del tarso van a ser los huesos hipoplásticos bastante irregulares o pueden estar puntiagudos proximalmente en el caso de los metacarpianos y de los metatarsianos. Y en algunos casos también me puede dar algunas falanges en bala. Listo, chicos. Aquí no sé si tienen alguna pregunta.